Pero claro, tras 1 millón de muertos inocentes en una guerra inútil y que estamos pagando nosotros, me parece que no debo de seguir en casa esperando un dulce pasar al otro lado de la vida. He gastado toda ella metido en estos fregados. Hora es de dejaros algo en testamento, más allá de mis YouTubes. Vamos a empezar diciendo que es lamentable el espacio de mentira que se está creando para justificar lo injustificable. No miente solo el que dice lo contrario de lo que sucede, sino el que sabiendo que algo sucede, lo calla. En eso estamos. No hay en España derechas, ni izquierdas, ni centro, ni soporte de papel, ni digital, ni televisión, ni periódico, ni revista. Nadie dice lo que está sucediendo. Aquí nos tenéis en la calle cuando teníamos que estar en los artículos de los periódicos y en las televisiones como expertos que somos. Nadie os dice, por ejemplo, que hay una legión extranjera en Rusia, específicamente en Chasiv-Yar, compuesta por sudamericanos, hispanófonos y lusófonos, la Legión Internacional. He visto y oído su vídeo. Después de haber visto la Legión Internacional, compuesta por hispanoamericanos y por brasileños, ¿os puede extrañar que Rusia haya recurrido a Corea del Norte? No. Bien, de Corea del Norte ahora habla todo el mundo. Pero de la Legión extranjera internacional que viene antes, no habla nadie, y eso que habla en español. Bueno, esto nos afecta a todos. Por ejemplo, a nosotros, con una inflación que nos está arruinando. En los supermercados, por ejemplo, donde los paquetes de charcutería han pasado a tener 60 gramos, cuando ya nos habíamos acostumbrado a 70 en vez de los 100 habituales. Y lo último que me ha sucedido es algo milagroso. Me han vendido una docena de huevos que solo tenía 10. Las pescaderías se están cerrando, las marcas blancas proliferan. Y entre tanto, la Unión Europea apronta miles de millones para ayudar a que mueran ucranianos y rusos sin ninguna esperanza de que cambien los datos estratégicos sobre el terreno. No creáis a los que acusan a este u otro presidente de los Estados Unidos. Toda esta estrategia está bien planificada por consenso por las fuerzas reales de los Estados Unidos y empieza en cuanto cae la URSS. La OTAN se pone en las espuelas y sale a galope contra Rusia. No importa que haya terminado el Pacto de Varsovia o que Alemania se haya reunificado. Esto viene de la estrategia imperial inglesa que nace a principios del siglo XX para responder al ascenso de Alemania, y su primer capítulo es Yugoslavia. Muchos creeréis que la OTAN intervino para ayudar a los pobrecitos kosovares, y recordaréis la matanza de Srebrenica. No es así. Os lo voy a poner entre comillas. John Norris, director de comunicación de Stroke Talbot, vicesecretario de Estado USA, abro comillas, fue la resistencia de Yugoslavia a las amplias tendencias de reformas políticas y económicas, y no las lamentaciones de los albano-kosovares, las que explican la intervención de la OTAN. Insisto en algo que ya dije en el pasado, siento romper vuestra inocencia, los reyes son los padres. Tras el odpor yugoslavo vinieron la revolución en Georgia, que trajo unos tipos de interés del 25% para el país liberado del yugo de Srebrenica. Y luego una guerra de la que se acusa a Moscú en agosto del 2008, seguida de invasión. Lo que es una falsedad como la copa de un pino, y si no os creen que me pregunten a mí, que fui allí embajador. Y poco más tarde, la revolución de Kirguistán, donde desde aquella liberación del terciopelo no paran los enfrentamientos étnicos entre kirguises y uzbecos con miles de muertos. Claro que la madre de todas las liberaciones es la de Ucrania del Maidán del 14. Terminó en guerra, como no podía ser de otra manera. Si alguien había pensado que el este de Ucrania, llena de obreros y mineros rusos, iba a aguantar a las autoridades del Maidán, salidas de un golpe de Estado de los Estados Unidos, no conoce Ucrania. Por otra parte, Moscú tampoco iba a consentir que le pusiesen cohetes nucleares en Sebastopol o en la desembocadura del Don. Ojo, porque los USA tampoco consentiría que le pusieran cohetes en Cuba o México, y lo han dicho cada vez que se lo han preguntado, desde la crisis de Cuba del 62. Lo peor es que nada más empezar la guerra en Ucrania, en marzo, hubo una reunión en Estambul y Ucrania firmó un acuerdo con Rusia, visto que ese país no tenía ambiciones territoriales. El problema es que a los Estados Unidos el territorio ucraniano les daba igual, les importaba lo que Rusia no podía dar.
que Ucrania entrase en la OTAN. Los llegados al poder por el golpe de Estado del Maidán aceptaron la exigencia y se embarcaron en una guerra absurda. Lucharían por una tierra que ya Rusia les había dado y lo harían por entrar en la OTAN, que era algo que los ucranianos no querían. Este delirio es el que ratifican cerca de 1 millón de muertos y al que se nos pide que nos sumemos, más aún al que nos hemos sumado. El primer secretario de la OTAN fue Loris May. La definió así: mantener la URSS fuera, a los americanos dentro y a Alemania abajo. Bien, pues es fácil simplificar esto. No hay Unión Soviética y no veo por qué se ha de mantener sometida a Alemania. Esta locura es la que estamos apoyando. Incluso la propia Alemania se ataca a sí misma por un instrumento, la OTAN, a la que un presidente de los Estados Unidos ha definido como obsoleta y no hace mucho. Sinceramente, es incomprensible. Estamos ya viendo los resultados en nuestro continente y, aparte de muerte y ruina, está provocando nuestra rotura. No quiero sonar a profeta de desgracias, pero humillar y arruinar a Alemania es temerario. Tenemos sobre esto una larga experiencia histórica. Solo que esta vez, con Alemania, vamos todos los demás. Pasemos a cuestiones económicas. La OTAN gasta el 60% del gasto militar mundial y se nos pide que ayudemos a este esfuerzo porque no llega. Vamos a ver, si con el 60% del gasto militar mundial no llega y le acompaña además un déficit anual USA de 3 trillones de dólares, esto es 2 productos nacionales brutos de España, es obvio que una estrategia de esas características es una estrategia fallida y que no merece ser ayudada, sino cambiada. Hay más. Entre tanto, el paraíso de la libertad tiene unos índices de población reclusa casi increíbles. El 1% de toda su población está entre rejas. La mortalidad infantil es el triple de la española y peor que la propia de Rusia. En cuanto a muerte por parto, los Estados Unidos ocupan la posición 55 de todo el mundo. El índice de fallecimientos de madres jóvenes es casi 10 veces el español. No puede sorprender que el mundo esté empezando a rechazar esta locura. Lo veis en los BRICS. Frente a tanta guerra, la reunión de Kazajstán ha visto 2 acontecimientos diplomáticos de altura. China e India acaban con la hostilidad que les ha costado ya varios enfrentamientos en el Himalaya. Y Rusia ha conseguido que hablen 2 enemigos irreconciliables, Azerbaiyán y Armenia, para resolver amistosamente los flecos todavía pendientes de la última guerra del Cáucaso. Y para terminar todo esto, China anuncia que sus semiconductores han llegado a los 3 nanos. Un auténtico hito en la historia de la informática. No puede extrañar. Mientras los Estados Unidos desangran a la humanidad en guerras inútiles y de paso se arruinan ellos y nosotros, los chinos trabajan. Y eso no se arregla mandando portaaviones al mar de la China. No es un problema militar. Por supuesto, yo sí que considero normal tener dentro de Europa a los Estados Unidos, pero no armas en mano para librarnos de enemigos imaginarios. Por ejemplo, un Consejo Atlántico que se ocupe de ciencia, cultura, tecnología, intercambios humanos, etc. Somos hijos, como Rusia, de Atena y Prometeo. Merecemos más que estrategias bárbaras centradas en crueldades inútiles y peligrosas. Digo esto porque el exsecretario de la OTAN, Stoltenberg, ha dicho que antes que una victoria rusa, mejor una tercera guerra mundial. Y esto lo dice viniendo de Noruega, que es miembro de la OTAN, sí, pero con un estatus especial, sin armas nucleares ni bases extranjeras en su territorio. En resumen, atlantismo sí, otanismo no. Por cierto, que Rusia, digan lo que digan los propagandistas de la muerte, lucha contra quienes como Bielitsky, comandante del batallón Azov, han definido así su misión. La misión histórica de nuestra nación, en este momento crítico, es liderar a las razas blancas del mundo en una cruzada final por su supervivencia, una cruzada contra los semitas liderados por los subhombres. En el original, Untermenschen, que era la lengua de Hitler, los rusos. Quede claro que esta gente nunca ha pintado nada en Ucrania, no creéis que Ucrania es un país fascista. Simplemente han sido desenterrados por los liberadores del Maidán para llevar la libertad y la búsqueda de la felicidad a esas tierras. Los hispanoamericanos saben lo que es eso. Para liberar a Nicaragua, los USA se valieron de la Guardia Nacional de Somoza. Mientras tanto, los rusos responden de otra manera. Yo recuerdo a Fyodor Dostoyevsky, uno de los grandes escritores de Occidente, diciendo esto: si a la humanidad se le llama al juicio final, será bastante para ella presentar como justificación un único libro, El Quijote de Cervantes, y todos sus pecados le serán perdonados.
Son también con México los únicos que ayudaron a España en las amargas horas de la Guerra Civil, cuando la cobardía de todas las democracias entregó la República a manos de nazis y fascistas. 57 héroes de la Unión Soviética merecieron ese honor por actos de valentía cometidos en el curso de la Guerra Civil. Queda para vosotros decidir quién es amigo y quién enemigo. Termino. Hemos de crear un frente europeo por la paz, sin distinción de partidos ni ideologías. Paz. Para que cuando callen los sollozos de viudas, huérfanos y madres, cuando los campos de girasol de las llanuras de Ucrania vuelvan a brillar en todo su esplendor y ese dolor solo sea historia, quede el recuerdo de quienes en esos momentos de aflicción dejaron sus casas, salieron a las calles y exigieron el fin del sacrificio. Y seréis vosotros los que se alcen sobre los mercaderes de sangre, y vuestro compromiso hoy será mañana el honor del mundo.